Bien, y nos encontramos nuevamente en un esquema en el que podemos observar el sistema eléctrico del corazón. Podemos ver al nodo sinusal disparando, podemos ver el paso de electricidad a través del nodo auriculoventricular y posteriormente por el haz de His, ¿no?, hacia la rama izquierda con sus fascículos y la rama derecha, posteriormente las fibras de His-Purkinje y seguidas de esa activación mecánica del corazón, ¿no? Y vamos a fijarnos un poco específicamente en el sistema eléctrico para poder observar lo siguiente. Quiero que observemos cómo al disparar el nodo sinusal su impulso eléctrico y al llegar al nodo auriculoventricular se sucede aquel retraso del paso eléctrico aquí en el nodo V que habíamos explicado, ese retraso fisiológico que habíamos explicado en el vídeo del bloqueo auriculoventricular de primer grado. Podemos observar cómo la electricidad al llegar al nodo auriculoventricular tarda en continuar su camino. Y observamos en el vídeo del bloqueo auriculoventricular de primer grado que eso puede derivar en patología si es que el retraso se alarga más de lo que debe y explicamos cuál es la base del bloqueo auriculoventricular de primer grado. Hoy vamos a estudiar qué sucede cuando ese retraso es lo suficientemente grave, cuando el bloqueo es lo suficientemente grave para impedir que uno de los impulsos se conduzca a lo largo del sistema ventricular. Entonces, vamos a estudiar el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 1, tipo Mobitz 1, con el fenómeno de Benkevac, y vamos a entender qué es el fenómeno de Benkevac y cómo se lee en el electrocardiograma. Y, por supuesto, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Mobitz 2. Bien, y para entender el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tenemos nuevamente este esquema del sistema eléctrico del corazón. ¿De acuerdo? Podemos observar aquí el nodo sinusal, tenemos el nodo auriculoventricular, bueno, el haz de His, la rama derecha, la rama izquierda, los fascículos y las fibras de His-Purkinje, ¿vale? Y vamos a ayudarnos de hacer un corte del nodo auriculoventricular y vamos a representar el mismo nodo en 4 esquemas distintos, porque lo fundamental es diferenciar los dos tipos de bloqueo auriculoventricular que existen. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar 4 esquemas del nodo auriculoventricular. Es el mismo nodo, ¿de acuerdo? Pero cada esquema va a representar un latido distinto, es decir, un impulso desde el nodo sinusal distinto. Este sería el número 1, número 2, número 3 y número 4. Y debajo vamos a hacer una pequeña representación de cómo se vería el electro en derivación 2 de cada uno de los impulsos. Son el mismo nodo, por ende tienen la misma degeneración fibrosa, ¿de acuerdo? Causante de ese bloqueo auriculoventricular. Bien, recordamos que, como explicamos en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, normalmente la patología del sistema eléctrico pues suele ser causado por una degeneración fibrosa, de acuerdo, de causa intrínseca, aunque puede tener varias causas, puede ser secundario a varias causas, ¿no? Un infarto puede producir un bloqueo auriculoventricular, cualquier cosa que afecte el paso de electricidad a través del sistema, pero a punto práctico de esta explicación vamos a asumir que el paciente tiene degeneración fibrosa en el nodo, ¿de acuerdo? Y vamos a entender qué es lo que sucede con la electricidad en cada uno de los latidos. En este primer latido, el nodo sinusal, es decir aquí, dispara la electricidad hacia el nodo auriculoventricular. Bien, llega por distintos sitios y por algún sitio llega más rápido y tarda un poco en recorrer y logra pasar al haz de His y al resto del sistema. Imaginamos que en este latido la electricidad logró pasar con normalidad, el PR es normal y tenemos este electro PQRS-T que es normal. En el segundo latido, la electricidad llega por varios sitios distintos, bien, y aquí tarda más en lidiar con esos obstáculos que se encuentran, ¿de acuerdo? El hecho de que tarde más, ¿qué va a provocar? Como vimos en el bloqueo de primer grado, va a provocar que ese PR se prolongue. Y se prolonga un poco, ¿de acuerdo? En el latido número 3, se vuelve a disparar la electricidad, ¿de acuerdo? Y al llegar al nodo, se encuentra con varios obstáculos y tarda más en lograr conducirse. ¿Bien? Y por ende, el PR se estira aún más. Y en el cuarto latido,
¿de acuerdo? Pasa electricidad, pero al momento de llegar al obstáculo, no es capaz de continuarse. No consigue continuar su paso a través de las células del sistema de conducción del nodo auriculoventricular. Y entonces el impulso se detiene aquí. No hay paso. Por ende, vamos a observar la P, producida por la despolarización auricular de ese nodo sinusal, pero no va a haber latido. No va a existir latido. Eso es lo que sucede si es que un impulso desde el nodo sinusal no logra pasar a través del nodo auriculoventricular. Y como no pasa hacia las de His, no pasa hacia las ramas. Como no pasa hacia las ramas, no hay despolarización ventricular. Como no hay despolarización ventricular, no hay QRS, ni tampoco hay T, porque no hay repolarización ventricular, porque nunca se despolarizó. Por ende, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar una P, una línea eléctrica y el siguiente latido, que vendría a ser el número 5. Que a efectos de esa explicación, pues podríamos decir que repetiría una morfología como el número 1, un impulso que vuelve a pasar. Y vamos a observar otra P, y ahora el QRS, un PR normal, y la T. Y este periodo PP que encontramos, ¿de acuerdo? Una P, línea eléctrica, no hay conducción, no hay QRS, no hay T, y otra P, es lo que se conoce, es la identificación electrocardiográfica del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. El hecho de que existan P's que no conduzcan hacia el ventrículo, pese a que sí sea la P quien dirige la frecuencia cardíaca a lo largo del ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Pero el hecho de que los impulsos hayan pasado de distinta forma y tardando un tiempo distinto en recorrer el nodo a lo largo de cada uno de los latidos, ha ocasionado que el PR se vaya prolongando progresivamente. El del latido 2 es más largo que el del latido 1, el del latido 3 es más largo que el del latido 2, hasta que finalmente existe un impulso que no logra su paso y se produce el fenómeno PP, es decir, hay un impulso sinusal que no tiene paso hacia el ventrículo por el nodo auriculoventricular, y esto nos dice que es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Y el hecho de que el PR se haya ido prolongando progresivamente por esa dificultad progresiva de paso que se encuentra el impulso eléctrico dentro del nodo auriculoventricular es lo que se conoce, esta prolongación del PR por el paso defectuoso progresivo a través del nodo, es lo que se conoce como fenómeno de Wenckebach. Wenckebach fue un médico neerlandés que describió esto a finales de 1800, él observó esto en sus pacientes y luego lo describió. Esta prolongación del PR, el fenómeno de Wenckebach, es lo que categoriza un bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo Mobitz 1. Y esta es la base y el fundamento del bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Mobitz 1. Prolongación del PR porque se encuentra con mayor dificultad de paso a lo largo del nodo en cada latido de manera progresiva, hasta que existe un latido que no es capaz, un impulso que no es capaz de conducirse, no existe conducción a los ventrículos, se produce el fenómeno PP y tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Mobitz 1 con fenómeno de Wenckebach. Pregunta interesante sería si es que puede existir un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Mobitz 1 sin necesidad de que exista prolongación progresiva del intervalo PR. La respuesta es sí. Si es que los intervalos PR miden distinto, pese a que no exista prolongación progresiva, es decir, aunque no exista fenómeno de Wenckebach, si es que el intervalo PR tiene distinta duración entre latido y latido,
consideramos que eso es un Movitz 1. Sin embargo, lo mucho más común es observar el fenómeno de Benkeback y de esta manera pues darnos cuenta de manera sencilla que tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo Movitz 1. Bien, y ahora vamos a entender un segundo caso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a imaginar que tenemos de nuevo nuestro nodo sinusal, 3 latidos distintos, 3 esquemas del mismo nodo auriculoventricular, ¿de acuerdo? Y de nuevo nuestra tira eléctrica en derivación 2. Bien, y vamos a observar qué sucede en este supuesto, ¿vale? Se dispara nuevamente desde el nodo sinusal la electricidad, llega al nodo auriculoventricular, tiene un paso y logra pasar a las de His, y por ende nosotros leemos la P del nodo sinusal, la exploración auricular, luego el QRS porque pasa por as de His a las ramas, despolarización ventricular y la repolarización en la onda T. Bien, segundo latido, vuelve a disparar, ¿de acuerdo? Vuelve a llegar al nodo auriculoventricular, vuelve a pasar, pero no tarda más que el latido anterior. Si se fijan, tarda exactamente lo mismo. Por ende, lo que observamos es otra vez la P, un PR normal, otro QRS y la onda T. ¿De acuerdo? Y en el tercer latido, ¿qué sucede? Vuelve a existir el paso nodo sinusal, dispara y al momento de llegar aquí no logra pasar y se bloquea. Y no hay paso. Por ende, vamos a observar una P. No hay paso hacia las de His, no hay paso hacia las ramas, no hay despolarización ventricular, por ende no hay QRS, no hay T. Y siguiente latido, latido cuarto. Y volvemos a repetir la morfología del primero que teníamos. Otra P, un QRS normal y la T. Esto es lo que habíamos visto antes, el periodo PP. Es decir, esto nos indica que existe un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Y el hecho de que los PR previos sean iguales, esto es un esquema y tal vez no estoy dibujándolo tan exactamente, pero vamos a asumir que los PR previos son iguales. El hecho de que sean iguales los PR previos, ¿de acuerdo? Este PR es igual a este PR, y que exista luego una P bloqueada, una P que el paso esté bloqueado, nos habla de que esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, pero tipo Movitz 2. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1 y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2? Es cómo se producía el paso eléctrico, el paso del impulso eléctrico a través del nodo auriculoventricular en los latidos previos a aquel impulso bloqueado que nos entrega el periodo PP. Y la forma en la que lo diferenciamos es que el PR en el bloqueo auriculoventricular tipo Movitz 2 es igual. Los PR previos, da igual que sean 2, 3 PR previos, da igual. El PR previo es exactamente igual entre los latidos previos hasta llegar a un latido que no conduce. Sin embargo, en el de Movitz 1, los PR previos eran distintos. Si son distintos y se van prolongando, entonces tenemos fenómeno de Benkeback. Y es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1 con fenómeno de Benkeback. Si son distintos, aunque no se vaya prolongando, de todas maneras tenemos un bloqueo auriculoventricular tipo Movitz 1. ¿De acuerdo? Pero si son iguales, tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo Movitz 2. Porque es importante entender la diferencia entre ambos. Porque el tratamiento va a ser completamente distinto. Si es que tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2, ¿de acuerdo? Es mucho más probable que el paciente termine derivando en un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Bien? Un bloqueo auriculoventricular de tercer grado
es una disociación auriculoventricular completa y va a ser el tema del vídeo siguiente. Pero básicamente, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1, no es necesario comúnmente tratar, ¿de acuerdo? Sobre todo si es que aquel bloqueo desaparece con el ejercicio, porque nos indica que la estimulación beta-adrenérgica mejora el paso eléctrico a través del nodo auriculoventricular. Sin embargo, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2, el paciente es candidato a tratarse con un marcapaso tipo DDD, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es fundamental encontrar la diferencia entre ambos. Bien, entonces, para recapitular, en derivación 2, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1, ¿qué vamos a esperar encontrarnos? Bueno, pues una P, un QRS, una T, un PR que a priori puede ser normal, luego otra P, un QRS progresivamente más largo, otra T, y aquí ya podría venir un periodo PP, ¿de acuerdo? Imaginemos que aquí viene un periodo PP, una P, nada se conduce, otra P, QRS, lo dibujo mejor, QRS y la T que le seguiría, ¿no? ¿Y qué tenemos? Tenemos la P, el QRS aquí, una T, P, un PR mucho más largo que el PR previo, ¿de acuerdo? Vamos a contarlo. 40, 80, 120, 160, 200, 240, casi 280, aproximadamente 280 milisegundos. El primer PR, pues, teníamos 4, 8, 12, 16, aproximadamente 200. Este PR es aproximadamente 200 milisegundos. Por ende, este PR es mayor que el previo y se produce un periodo PP. Un PR que se va prolongando progresivamente. Esto es un fenómeno de Wenckebach. Y por ende, es diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1. Muy bien. Vamos a ver ahora qué sucede con el Movitz 2. Bien, y en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2, ¿qué esperamos encontrarnos? Tenemos una P, el QRS, una T, otra P, QRS, T. Vemos el PR aquí, es de aproximadamente 200, ¿de acuerdo? Milisegundos, y tenemos el PR aquí, aproximadamente también 4, 8, 12, 16, 20, aproximadamente 200 milisegundos. ¿De acuerdo? Por ende, este PR es igual a este PR. Y luego tenemos un fenómeno de un periodo PP. Por ende, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2. Vamos ahora a leer algunos electrocardiogramas. Bien, y ahora vamos a leer algunos electrocardiogramas. Podemos observar esta tira del ritmo, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de identificar con lo que hemos aprendido qué tipo de bloqueo es. ¿Bien? Y bueno, podemos observar aquí que tenemos una tira del ritmo donde claramente se evidencia un fenómeno de un periodo PP, ¿no? Que está aquí. Aquí tenemos una P y aquí tenemos otra P. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que diferenciar si este bloqueo es de tipo 1 o de tipo 2. De segundo grado es claramente, ¿de acuerdo? Y observamos aquí una P, un QRS y la T, ¿no? Tenemos aquí la P, el QRS y la T. Otra P aquí. Pero ¿cómo es el intervalo PR? Vamos a ver, pues aquí tenemos el intervalo PR, empieza aquí. Y tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24 y casi aproximadamente 280 milisegundos, ¿no? Es un PR largo, ¿no? Pero bueno, el intervalo PR aquí mide 280. Vamos a observar si se prolonga. Empezamos aquí, aquí empieza el PR. Y tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Y tenemos otro PR de aproximadamente, pues, sí, ¿no? Unos 280 milisegundos.
es aproximadamente 280 milisegundos. Vamos a ver el siguiente. Empieza aquí. Tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Otro PR de aproximadamente 280 milisegundos. Y luego tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Un PR de 360 milisegundos. Existe un PR de 280 milisegundos aquí. Y luego existe un PR de 360 milisegundos aquí. Por ende, ¿se ha ido prolongando el PR en los latidos previos al fenómeno? Sí. Por ende, esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1. Y esto es un fenómeno de Wenckebach. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver otra tira. Ahora tenemos esta tira del ritmo, ¿bien? Y vemos, bueno, ignoramos un poco las flechas y vamos a ver un poco qué tenemos aquí. Aquí tenemos una P. Aquí tenemos otra P. Aquí no hay conducción, es decir, aquí tenemos un fenómeno PP. ¿De acuerdo? Un periodo PP sin conducción. Aquí debería venir un QRS y no está. ¿Bien? Así que tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Ahora tendríamos que identificar cuál. Vemos el PR. Es un PR normal, ¿no? De aproximadamente 120, ¿no? Un PR de aproximadamente 120. Tenemos el QRS, la T. Y observamos otro PR. Tenemos la P, el QRS y este PR. Igual, ¿no? Aproximadamente es un PR de 120. Observamos otra P aquí. Y otro PR de aproximadamente 120. Y luego tenemos el fenómeno PP, otra vez, un periodo PP. Por ende, es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Y los PR previos son iguales, los PR previos al bloqueo? Sí. Por ende, es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿De qué tipo? Tipo Movitz 2. ¿Cuál es más grave? Este es más grave. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver electros completos. Bien, y ahora tenemos este electro. Y en este electro podemos observar, bueno, vamos a leerlo como se lee un electro completo. Ritmo, frecuencia y eje. Me gusta empezar por el eje. Vemos un eje fundamentalmente desviado hacia la izquierda, ¿no? Tenemos un 2 isobifásico prácticamente, ¿de acuerdo? Eso significa que pues esto está aproximadamente en menos 30 grados, un poco más a la izquierda de menos 30 grados. Tenemos un eje izquierdo, ¿vale? Podríamos estar hablando de un embibloqueo anterior. Bien, ahora vamos a tratar de observar qué sucede aquí. Tenemos una P aquí y un QRS. Esto vendría a ser la T. Y aquí tenemos otra P. Tenemos otra P. Y aquí otra P. Aquí no hay conducción, aquí tendría que venir un QRS y no existe ese QRS. ¿De acuerdo? Por ende tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Vemos en la tira del ritmo y observamos en la tira del ritmo que el latido, aquí, el latido es regular. ¿De acuerdo? Tenemos 300, 150, 100, 300, 150, 100. Está a 100 latidos por minuto, es decir, este paciente está en un ritmo pues en el límite superior, ¿no? Quiero decir 100 latidos por minuto, pero es regular en los latidos hasta que se produce el bloqueo. Y es un bloqueo que se produce a una frecuencia de, si es que aquí tendría que venir otro latido a 100, ¿no? Pues entre ambos tendríamos 50, ¿no? Aproximadamente. 300, 150, 100, 75, 60, sí, 42. Entre 42 y 50 latidos por minuto. Muy bien. Y tenemos 3 latidos. De nuevo, a 100 latidos por minuto, 300, 150, 100, 300, 150, 100, un cuarto latido a 100 y otro fenómeno de bloqueo
En esta derivación, en la tira de ritmo, no se ve muy bien aquí, pero si observamos V3, se ve perfectamente el PP, el periodo PP, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un bloqueo de segundo grado. Ahora tenemos que identificar qué tipo de bloqueo es. Tipo Movitz 1 o tipo Movitz 2. Vamos a observar, vamos a ver qué tenemos. Si observamos en la tira del ritmo, ¿vale? Vemos que tenemos un PR normal de aproximadamente 160, ¿vale? Y luego tenemos otro PR normal de aproximadamente 160. Nos acercamos si queremos comprobarlo. Y podemos observar que tenemos un PR de 4, 8, 12, 16. Sí, un PR de aproximadamente 160. Otro PR. 4, 8, 12, 16. Aproximadamente 160. Y el bloqueo. PP. Periodo PP. Por ende, tenemos un PR que no cambia, que aproximadamente está en 160 milisegundos siempre. En un patrón de bloqueo de segundo grado, esto es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 2. Muy bien, y este es el peligroso, el que requiere un marcapasos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver este siguiente electro. Bien, como siempre cuando yo enseño electros me gusta que, si es que ustedes quieren, pueden pausar y tratar de identificar qué es lo que tiene el paciente, y así pues luego podemos comprobar juntos. Bien, así que nada, empecemos. ¿Qué tiene este paciente? Pues observamos de primeras muy claramente un patrón PP, ¿no? Un periodo PP, por ende sabemos que es un bloqueo de segundo grado. Y luego comprobamos, bueno, el eje está en 60 grados, es un eje estrictamente normal. Y lo que sí observamos es que, bueno, ese patrón de bloqueo luego se sigue por una P, un QRS, una T, ¿no? Y de forma regular, es decir, es un ritmo que está dirigido por el nodo sinusal, pero se está bloqueando, ¿vale? Por ende es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. 300, 150, 100, un poquito por debajo de 100, 90 latidos por minuto, es la frecuencia que tiene este paciente. Bien, ahora, vamos a ver cómo está ese PR. Cogemos la tira de ritmo, ¿vale? Y tenemos dos, y aquí tenemos un PR de ¿cuánto? ¿No? Igual, un PR aproximadamente de 160, ¿no? 2, o sea, 4, 8, 12, 16, sí, aproximadamente 160 milisegundos de este PR. Bien, de aquí a aquí. Ahora, el siguiente. Empezamos aquí y ya tenemos aquí 200, aproximadamente 240. Es un PR de aproximadamente 240 milisegundos. Vamos a ver el siguiente. Empezamos aquí. 240, 80, aproximadamente 280, ¿vale? Es un PR más largo. Ya desde aquí podemos sospechar lo que tenemos frente a nosotros, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos QRST y otra P. Vamos a ver este PR. Pues 200, 4, 8 y aproximadamente 320. Este es un PR de aproximadamente 320 milisegundos. ¿De acuerdo? Y luego se produce el fenómeno PP. ¿De acuerdo? Por ende, un PR que se va prolongando, esto es un fenómeno de Benkeback. Y es un indicativo de que este bloqueo auriculoventricular de segundo grado es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado ¿de qué tipo? Tipo Movitz 1. ¿De acuerdo? Tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1 con fenómeno de Benkeback. Muy bien. Bien, para terminar quiero que entendamos un último concepto muy importante, ¿vale? Y ese es ¿a qué nos referimos cuando decimos el tipo de paso que tiene el bloqueo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a entender a qué nos referimos con esto. Si tenemos este tipo de patrón en el electro, ¿vale? Podemos observar que tenemos 3 P's, el periodo se va prolongando entre esta y esta, por ende es un Benkeback, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz 1, ¿vale? Pero lo que quiero que entendamos es, si nosotros contamos cuántas P's tenemos,
tenemos 3 P's en total, ¿de acuerdo? Y el siguiente número que vamos a colocar son cuántas P's conducen antes de que se produzca el fenómeno de bloqueo. Tenemos 3,2. Decimos que este bloqueo tiene paso de tipo 3,2, es decir, P, QRS, P, QRS, P bloqueada. 3 P's, 2 conducen, ¿de acuerdo? De 3 P's en total, 2 conducen y por lógica una no conduce, ¿de acuerdo? Eso es a lo que nos referimos. Y un bloqueo puede ser de tipo 5,4, ¿de acuerdo? Quiere decir, de cada 5 P's, 4 conducen, de tipo 6,5, de cada 6 P's, 5 conducen, ¿de acuerdo? Y esto lo explico para poder llegar a la última parte del vídeo, donde vamos a observar un caso de bloqueo muy particular. ¿Qué es este? El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que denominamos avanzado, ¿de acuerdo? Denominamos avanzado porque tiene un paso tipo 2,1, ¿de acuerdo? Como ya sabemos lo que quiere decir un paso de tipo 2,1, tenemos que esperar que por cada 2 P's solo una conduzca. Y es justamente lo que observamos aquí. P que conduce, P que no conduce, P que conduce, P que no conduce, P que conduce, P que no conduce, y así consecutivamente. Es verdad que este electro pues tiene más anomalías que el bloqueo, ¿no? Podemos observar claramente una elevación del ST en cara inferior, ¿de acuerdo? Y tenemos también pues su alteración de la repolarización, ¿no? Entonces entendemos que este paciente probablemente esté en el contexto de un infarto de cara inferior, ¿de acuerdo? Que es justamente un tipo de infarto que puede producir alteraciones de la conducción auriculoventricular, ¿bien? Seguramente por este infarto el paciente ha desarrollado este bloqueo auriculoventricular de paso 2,1. Además podemos ver un patrón de bloqueo de rama derecha. Ya llegaremos a hacer un vídeo sobre los bloqueos de rama, ¿bien? Pero vamos a enfocarnos en el bloqueo auriculoventricular. Tenemos un bloqueo de tipo 2,1. ¿Por qué le denominamos bloqueo avanzado? Porque es verdaderamente difícil saber si este bloqueo es de tipo 1, de tipo Movitz 1, de tipo Movitz 2. Como no tenemos PRs consecutivos, al menos 2, para poder observar si cambia o no cambia el PR entre uno y otro, no podemos decir con seguridad si esto es un bloqueo auriculoventricular de tipo Movitz 1 o Movitz 2. Vemos un PR aquí y ya tenemos la P bloqueada. Entonces no lo podemos comparar porque no tenemos ningún PR previo al bloqueo para comparar este PR de aquí. Esto es un bloqueo de tipo 2,1. Se considera un bloqueo avanzado, es un bloqueo grave. En ausencia de un electro como este, es decir, si solo tuviésemos el bloqueo de tipo 2,1 también es candidato a marcapasos, sobre todo porque suele evolucionar a un bloqueo completo, ¿de acuerdo? En este caso hay algunos trucos que podrían ayudar a diferenciar si este bloqueo es de tipo Movitz 1 o de tipo Movitz 2. Pero bueno, requiere sobre todo el estudio electrofisiológico y bueno, existe literatura que recomienda observar si el PR siguiente al bloqueo cambia en diferencia al PR previo, pero no es una manera fiable de decir que es de tipo Movitz 1 o de tipo Movitz 2. Por ende, siempre que tengamos un bloqueo de tipo 2,1, consideramos que es un bloqueo de segundo grado avanzado, ¿de acuerdo? Y este bloqueo avanzado pues merita todo el cuidado de un bloqueo grave. Es un bloqueo que puede tener consecuencias muy graves para el paciente y por ende tenemos que saber reconocer este tipo de bloqueo y saber de su gravedad. Bien, y con eso terminamos el vídeo de hoy. Como siempre, espero que haya sido útil. Siempre puedes compartir estos vídeos y puedes suscribirte al canal si es que no te has suscrito todavía. Y nada, el siguiente vídeo vamos a hablar sobre el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o el bloqueo completo. Así que nada, como siempre, muchas gracias y hasta luego.